Muy buenas noches. Gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Hace 10 días, el Juzgado de Ejecución de la Pena de la Zona Atlántica ordenó tomar medidas especiales para evitar la propagación del coronavirus en los centros penales. Por esta razón, el Instituto Nacional de Criminología solicitó a la Administración Penitenciaria enviar a un régimen semi-institucional al grupo de privados de libertad que por su condición de salud pertenecen a uno de los grupos de riesgo. En otros países de Latinoamérica, la crisis generada por la pandemia provocó motines y situaciones de extrema tensión en las cárceles. ¿Cuál es la situación sanitaria de los privados de libertad en Costa Rica? ¿Qué es un régimen semi-institucional? Para conversar sobre estos temas, invité a la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas. Buenas noches, doña Fiorella. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir. Excelente. Administrar centros penales es una tarea ardua en cualquier tiempo y lugar, pero hacerlo en medio de una pandemia utilizando la figura que usó el doctor Salas, es caminar sobre cáscaras de huevo. ¿Cuál es hoy la situación sanitaria en los centros penales? ¿Qué pasó luego del brote de paperas y con la llegada del COVID? Definitivamente, la administración del sistema penitenciario es un reto, y al ser un reto, es un reto que nos conlleva aprender muchas lecciones. La institución aprendió las lecciones venidas del tiempo de la parotiditis y trató de incorporar todo ese conocimiento a esta nueva etapa. En esta nueva etapa que estamos enfrentando una pandemia, ya no es una situación nacional siquiera, no es una situación del sistema penitenciario, sino que es una situación mundial. Lo que hizo la institución fue sentarse y mirar cuál era la realidad, tanto afuera, a nivel de riesgos, a nivel de amenazas y a nivel de las oportunidades que teníamos en la parte interna de la institución para hacer las cosas mejor de lo que se hicieron la vez pasada, aprovechando las cosas que se hicieron bien. Entonces, el trabajo ha consistido en una primera etapa a finales de febrero, le estoy hablando cuando todavía no teníamos casos en el sistema penitenciario nacional, consistió en trabajar justamente con la población privada de libertad. Se les explicó a ellos la situación que se estaba viviendo en el país y en el mundo y que teníamos que prepararnos porque no sabíamos cómo íbamos a tener la situación a nivel nacional. Entonces empezó un trabajo, si lo podemos ver así, de higiene, de limpieza, un trabajo que en algún momento ya se volvió una actividad entretenida para la población privada de libertad, donde ellos se involucraron directamente haciendo limpiezas en sus dormitorios, haciendo limpiezas en los módulos, en los ámbitos en los que ellos están y en los espacios comunes que comparten. Entonces, esas limpiezas fueron el punto de partida paralelamente al trabajo que inició el Ministerio de Justicia y Paz con la Caja Costarricense del Seguro Social y con el Ministerio de Salud. Nosotros nos sentamos con ambas instituciones a que nos dijeran desde la parte sanitaria cuáles eran los lineamientos que nosotros debíamos considerar, aprovechando ya la experiencia que habíamos tenido con parotiditis, y empezamos a formular un plan. Se creó una mesa de situación que hemos denominado Mesa de Situación para Atención del COVID en el Ministerio, que viene funcionando ininterrumpidamente desde principios de marzo. Esta mesa se reúne, le puedo decir, de día por medio, o en algunos casos se han reunido todos los días de manera virtual, y de ahí emanó un plan de atención de la emergencia sanitaria para el sistema penitenciario. Y ahí se han establecido las medidas que se van tomando conforme se van presentando distintos escenarios. Es importantísimo decir que en el sistema penitenciario costarricense es uno de los pocos países del continente que tiene 0 casos positivos de COVID dentro de su población penitenciaria. Como probablemente todos sabemos, tuvimos un contagiado que fue un compañero de la policía penitenciaria que se está recuperando en su casa y que está a poquitos días de finalizar la cuarentena que le manda el Ministerio de Salud en este caso. Lo mismo que el propio centro Reinaldo Villalobos, que también está por finalizar esta cuarentena. Entonces, es un reto enorme, es un reto país, no solo es un reto del sistema penitenciario, pero es un reto que estamos llevando adelante de manera disciplinada, con mucha comunicación. Parte de este éxito, creo yo, que hemos tenido hasta el momento, ya llevamos casi 2 meses como país en esta situación,
es la comunicación que hemos tenido con la propia población privada de libertad. Se han abierto espacios donde se les han explicado a ellos qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que se está haciendo en el país y cómo se está abordando la situación en el propio sistema penitenciario. Ellos han expresado sus dudas, se les han aclarado y han aportado sus sugerencias también. Ese es un punto fundamental, que el trabajo se ha realizado uniendo los esfuerzos y el conocimiento de todos los que tenemos que ver en este caso, no solo de las autoridades penitenciarias. Limpieza, austeridad, cortaron las visitas y diálogo, me dice usted. ¿Qué cantidad de población penitenciaria podría ser parte de este grupo de riesgo? Y importante, ¿qué organismo, qué institución está verificando esas condiciones de salud? ¿Quién dice quién es parte del grupo de riesgo y quién no? Bueno, nosotros en atención a esas órdenes que recibimos de los juzgados de ejecución de la pena, estamos realizando un estudio. La primera etapa del estudio es analizar la condición de salud de todos los privados y privadas de libertad con respecto a una serie de criterios que nos indicaron los señores jueces que revisáramos como factores de riesgo en relación al COVID. Entonces, este trabajo lo están realizando en este momento los centros penitenciarios, los equipos técnicos en los centros, y ellos van a elevar una serie de recomendaciones de las personas que ellos consideran que tienen factores de riesgo y que a su vez tienen un proceso, digamos, de madurez dentro del sistema penitenciario, cada uno en su proceso individual, que le permitiría ser candidato para ser analizado a pasar a la modalidad del semi-institucional. Es importante decir que aún no se ha hecho ninguna movilización. Lo que se está haciendo en este momento para cumplir con la orden de los señores jueces es una valoración extraordinaria. Y esta valoración es lo que va a analizar el órgano colegiado del Instituto Nacional de Criminología, que es quien decide en última instancia quién puede pasar al régimen semi-institucional y quién no tendría las condiciones para hacerlo. Doña Fiorella, ¿cuánto tiempo va a demorar este análisis? ¿Y cuándo podría empezar a darse en los traslados? Bueno, hay que ver que la primera semana que en pleno han podido tener ellos para trabajar ha sido esta semana. Nosotros estamos a la espera de lo que el instituto nos mencione, de que ya empiece a recibir esas valoraciones por parte de los centros penitenciarios. Hemos dicho en todas las oportunidades que hemos tenido que en el momento en que tengamos números para contar o tengamos novedades para contar en relación a este proceso, lo vamos a estar comunicando de manera oportuna y de manera transparente, porque sabemos que es un tema del mayor interés de la ciudadanía. Doña Fiorella, ¿qué es un régimen semi-institucional para las personas que no están familiarizadas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se controlaría a estos privados de libertad que ya no van a estar en un centro penal, sino, entiendo, en sus casas? Así es, el régimen institucional de este país es el que todos asociamos con el concepto de cárcel, ¿verdad? Es en el cual las personas privadas de libertad pasan una cantidad de tiempo, generalmente años, dentro de un centro penitenciario, duermen siempre ahí y están siempre ahí. Un régimen semi-institucional es uno que le permite a la persona salir de ese ambiente cerrado y hacer una vida muy parecida a la vida normal, común y corriente que tenemos todos los demás. Esta persona puede dormir en su casa, esta persona busca una opción de empleo, esta persona vuelve a interactuar en su ambiente familiar o en su ambiente social con las personas que conoce o con las los nuevos vínculos que desarrolla, porque la idea es que se vaya habituando a esa vida que va a encontrar cuando finalice el periodo de su condena, ¿verdad? Una vez que finalice de terminar la pena. Entonces, un régimen semi-institucional es uno en el que a la persona se le hace un plan de trabajo para que la persona lo desarrolle durante una cantidad de meses. Hemos visto que generalmente un proceso maduro, un proceso ordinario en un semi-institucional dura unos 30 meses generalmente, y la persona tiene que continuar ya sea sus opciones de educación, si las venía realizando cuando estaba en el sistema cerrado, o ya sea que las quiera buscar en ese momento, y sus opciones laborales, ¿verdad? Dependiendo de sus características, de sus habilidades, ya eso tiene que ver con cada persona. Entonces, ellos tienen que desarrollar un proceso de trabajo, por decirlo así, un plan de trabajo personal, tienen que venir a firmar a los centros semi-institucionales y tienen que tener una relación cercana con la persona, el personal penitenciario del semi-institucional que les está dando seguimiento.
¿Cuántas personas podrían entrar en está claro que en este sistema? Está claro que va a depender del tema de la salud, del diagnóstico, pero han hecho un cálculo, ¿cuál es el volumen de gente que podría estar en estas condiciones? Tomando en cuenta que en este caso los señores jueces nos dijeron, analicen como criterio de punto de partida el tema de la salud, tenemos que ir a revisar a toda la población institucional en este momento. Estamos hablando de unas 12,000 personas que son la población privada de libertad con carácter de sentenciado, que son los únicos que están a la orden del Instituto Nacional de Criminología. Entonces, en este momento, los centros están revisando esos expedientes físicos, clínicos que tiene cada persona para ver si cumple o tiene alguno de esos factores de riesgo que los señores jueces nos indicaron que debíamos considerar, y después de eso están analizando esto que les decía de su proceso, de la madurez del proceso individual que ha tenido dentro del sistema penitenciario, porque es importante un criterio en este caso que engloba todos los criterios técnicos que analizamos. No es solo que tenga un factor de riesgo de salud, es que la persona no constituya un peligro para sí misma o para terceros. O sea, ese es, digamos, el punto fundamental de todo el análisis técnico que se va a hacer a la par del análisis de salud, es que la persona no constituya un peligro ni para sí misma, para otras víctimas directas o indirectas de su situación o para la sociedad como un todo. Entonces, ese proceso va a llevar tiempo y mientras no terminen de revisar todos los expedientes y hagan las recomendaciones, no podríamos saber cuál sería, digamos, esa cantidad de personas, bases sobre las cuales el instituto va a hacer ese siguiente análisis técnico. O sea, doña Fiorella, para estar claros, el riesgo para la salud del privado de libertad no es la única condición para acceder a esta salvaguarda. Es decir, pueden aplicar personas condenadas por delitos graves como homicidios o asaltos con violencia, etcétera. A diferencia de los procesos ordinarios de análisis donde se valoran las personas que solo cumplen con cierto perfil, ¿verdad? En este caso, como son valoraciones extraordinarias, los señores jueces nos dijeron, analice a todo el mundo porque lo que cuenta primero que nada es el tema de salud. Pero para nosotros, dentro de la forma en que hemos decidido como institución implementar esta medida, no se está valorando únicamente el tema de salud, se está valorando el tema de salud como primer filtro para que la persona pueda pasar a otra etapa de análisis. Y lo que se va a analizar en esa otra etapa de análisis será su relación ante el delito, será las habilidades que ha desarrollado para convivir con otras personas, para solucionar conflictos de manera pacífica, ¿verdad? Cómo está su proceso de orientación, cómo están sus procesos psicológicos, cómo están los trabajos que ha venido desarrollando dentro del sistema, que no tenga otras condenas pendientes. Ese es un tema importante que también se está analizando. Entonces, es una serie de criterios técnicos que le permitan al Instituto Nacional de Criminología determinar que estas personas que van a pasar al semi-institucional pueden estar ahí porque tienen las condiciones y han adquirido elementos que frente a nuevas situaciones de riesgo por delito no los van a hacer actuar de la misma forma. Para estar claros, una persona condenada por homicidio, por una acción violenta, por asalto, por acciones en las que ejerció violencia o que tuvo un desprecio muy fuerte sobre normas básicas de convivencia social, puede tener ese antecedente delictivo y ser asmático, intolerante al azúcar, con problemas cardíacos. A pesar de eso, lo van a mantener en el régimen institucional, es decir, en un centro penal. Así es, porque es importante llevar tranquilidad a la gente, porque realmente el otro régimen semi-institucional conlleva una cantidad enorme de beneficios. Mire, es importantísimo decirle a la gente que no, o sea, que si es simplemente el criterio de salud, no. Nosotros vamos a valorar que todo ese ejemplo, ese caso que usted puso como ejemplo, si esa persona no ha mostrado un cambio en sus conductas que nos permita con cierto grado alto de certeza saber que esa persona va a salir y que no va a repetir esas conductas delictivas, definitivamente no podríamos nosotros recomendarla para que pase a un régimen semi-institucional.
Y es importante decir también que las valoraciones que generalmente hace el Instituto Nacional de Criminología lo han llevado a una tasa, podríamos decir, de éxito, si lo queremos llamar así, de un 87%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 87% de las personas que pasan al régimen semi-institucional no cometen otro delito, finalizan su condena, terminan y salen en libertad y están haciendo la vida afuera. Solo un 4% de las personas en promedio que salen al semi-institucional han tenido alguna reincidencia delictiva y están con orden de captura o están ya afrontando otro proceso judicial. Entonces, es importante decir que estas evaluaciones son muy rigurosas, son muy técnicas, van muy apegadas a la parte científica, ya sea científica social o científica de los temas criminológicos, porque en realidad hay que darle a la ciudadanía la tranquilidad de que no es simplemente una persona que está enferma. O sea, puede ser que tengamos personas lamentablemente muy enfermas en este momento en el sistema, pero que no tienen esa madurez en la otra parte de su proceso individual, que lamentablemente no podrán ser recomendadas para el SEMI. Doña Fiorella, ¿qué pasó con el debate sobre las tobilleras electrónicas de monitoreo? ¿Están esos equipos en condiciones de asegurar que estas personas no van a estar saliendo fuera de sus casas o simplemente que les perdamos el rastro? Están. Hay que tomar en cuenta que el tema de monitoreo electrónico, esa parte es completamente otro régimen distinto al semi-institucional, ¿verdad? Y en este momento, esa parte que es decisión de los señores jueces a quienes se les asigna la modalidad de monitoreo electrónico está funcionando. Hemos reforzado el equipo humano que está trabajando y hemos creado una serie de procesos que están dando mucho mejores resultados a la hora de darle seguimiento a las personas que están bajo esta modalidad. Es decir, que las personas que finalmente salgan por prevención del COVID no van a llevar tobillera. No, porque son dos, digamos, dos sistemas aparte. Las personas que van al SEMI pueden salir al SEMI porque lo recomiende o porque lo apruebe el Instituto Nacional de Criminología y no llevan tobillera. Las personas que llevan tobillera la llevan porque un juez de la República determinó que la forma en que esa persona debía cumplir su condena era llevando una tobillera y entrando en un esquema de monitoreo electrónico. Son dos cosas aparte. O sea, si se van sin tobillera, hay que ser muy cuidadosos. ¿Cómo lo van a controlar? ¿Es solamente la firma? No, es un seguimiento que se hace con el personal penitenciario que trabaja en el sistema semi-institucional. O sea, ese seguimiento es de visitas, ese seguimiento es de reuniones, ese seguimiento es de llamadas telefónicas. Se le hace un seguimiento bastante importante. Hay que tomar en cuenta también que uno de los requisitos para que una persona pueda pasar al semi-institucional es que tenga un ambiente viable, un ambiente afuera que no lo vamos a empujar a la indigencia, ¿verdad? Es una persona que debe tener un lugar, debe demostrar que tiene un lugar para dormir, que va a tener comida, que va a tener las condiciones, digamos, para vivir dignamente, como está de alguna forma esas condiciones garantizadas en el sistema institucional. Entonces, parte de ese seguimiento que hace el personal penitenciario es estar haciendo esas verificaciones de que eso se está cumpliendo permanentemente. Y aquí también vale la oportunidad para decir que nosotros le hemos tomado todas las medidas de cuidado con el personal penitenciario que trabaja en el semi-institucional para el tema del COVID no sea un factor de riesgo también para nuestro propio personal. Entonces, esos cuidados también se están tomando. Doña Fiorella, ¿cuál es la situación en el centro Reinaldo Villalobos de Alajuela, de donde uno de los policías dio positivo de COVID? ¿Qué pasó? Bueno, me estaba diciendo antes que está en cuarentena. ¿Cuántos test se hicieron allí? ¿Se examinó a todos los privados de libertad y a todo el personal? ¿Cómo manejaron ese caso? Ok, la primera alerta que se dio fue este resultado positivo que tuvo este compañero de la policía penitenciaria. Entonces, lo primero que se hizo fue analizar quiénes habían sido los contactos directos con los que él había tenido relación en los últimos días, que hubiera podido estar incubando el virus. A esas personas que tuvieron ese contacto directo identificadas, se les hizo también la prueba y mientras se tenía el resultado de esas pruebas, esas personas estuvieron en los espacios de aislamiento que estaban reservados para tal fin en el complejo Occidente, ¿verdad? En ese momento pasaron como tres cosas simultáneas, por decirlo así. El compañero sale positivo, el Ministerio de Salud, como hace con todas las personas, le gira una orden sanitaria y el compañero se va a su casa a empezar su proceso de recuperación. Yo tuve oportunidad de comunicarme con él en ese momento, él estaba tranquilo, no tenía
síntomas fuertes, estaba de muy buen ánimo para llevar adelante su proceso y ya prácticamente está muy cercano a terminar esta cuarentena por su caso positivo. Los compañeros que salieron, que tuvieron contacto directo con él, unas 4 o 5 personas, a ellos se les hicieron las pruebas también y más o menos al día siguiente o 2 días después de que se hicieron estas pruebas, dieron negativo, pero en todo caso los compañeros terminaron su cuarentena en sus casas de habitación, entonces también están terminando ese proceso. Y el centro como un todo también recibió una orden sanitaria que lo obligaba a mantenerse en cuarentena. Eso quiere decir que las personas que estaban dentro del centro, ahí se quedaron, no entró nadie nuevo en estas 2 semanas, ya estamos por terminar este fin de semana la cuarentena. Y lo que se hizo fue conversar, primero que nada, con la población penitenciaria de ese centro para explicarle la situación, lo que había sucedido y cómo se iba a actuar en estos días. Ellos, como han venido desarrollando estos procesos de diálogo, pues lo entendieron. Obviamente es un susto, ¿verdad? Para cualquiera que le diga en estos tiempos que uno puede haber conocido a alguien que tiene COVID o que salió positivo. Se bajaron las ansiedades, se aclararon todas las consultas y se han venido trabajando dentro del centro como normalmente se hace, con la única diferencia es que no ha salido gente ni ha entrado otras personas, pero fuera de ahí el ambiente en el centro está tranquilo y como le digo, estamos en la recta final para terminar esta cuarentena en lo que queda del fin de semana, que estaría cumpliendo ya los 14 días. Doña Fiorella, háblenos un poco brevemente, porque nos queda ya poquito tiempo, de las condiciones actuales del sistema penitenciario. ¿Cuál es hoy el nivel de sobrepoblación general del sistema penitenciario? ¿Y cuál es el centro con mayor hacinamiento? Bueno, en general el sistema, viendo todos los centros en una sola foto, tendríamos un 30% en este momento de sobrepoblación crítica. Pero si lo miramos a nivel de los centros, si lo desagregamos, el 55% de los centros no tiene sobrepoblación crítica, lo cual es una buena noticia dentro de todo lo que significa tener unas 17,000 personas dentro del sistema penitenciario. Probablemente donde tenemos los problemas más graves de sobrepoblación sea en el complejo Occidente, específicamente en el centro Jorge Arturo Montero, que es donde tenemos sentenciados. Pero eso no quiere decir que no tengamos también algunos retos en este sentido en otras partes del país. Lo bueno es que de todos los centros penitenciarios, solo 9 tienen números rojos, por decirlo así, de temas de hacinamiento. Este año hemos venido desarrollando, no fue que empezó este año, sino que ya venía, pero este año estamos desarrollando varias obras de infraestructura para sumarle espacios adicionales. Al momento que logremos terminar todos los proyectos que están ya sea en licitación o en obras, estaríamos sumándole unos 1,800 espacios adicionales al sistema penitenciario, lo cual nos va a permitir un respiro para reacomodar poblaciones y para poder tenerlos en mejores condiciones. Entonces, es un tema también de que la necesidad que hay que cubrir, la institución está haciendo un esfuerzo grande por cubrirla y esperamos completarlo lo más pronto posible para darle esta buena noticia, en primer lugar, a la población penitenciaria, a nuestros funcionarios, tanto los técnicos, administrativos como policiales que trabajan con ellos, y darle la buena noticia al país. Ojalá que sí, el tema del hacinamiento en nuestros centros penales era un tema de derechos, creo, un tema de derechos humanos básico. Las personas tenemos derecho como sociedad a privarlas de su libertad si han infringido la ley, pero no a imponerles condiciones que no estén aptas en relación con su condición de seres humanos. Y en un sistema judicial y penitenciario maduro, no todas las penas tienen que ser cumplidas con privación de la libertad, ¿verdad? Sabemos que hay formas alternas de cumplirlas y esto es algo que deciden los señores jueces cada vez que analizan un caso, pero si el país tiende cada vez más a un sistema que no apueste tanto o exclusivamente por la privación de libertad, sino dependiendo del delito, por otro tipo de penas, ¿verdad? Creo que el sistema penitenciario podría irse regenerando a una velocidad un poquito más rápida, porque tampoco se trata de que el sistema penitenciario sea un gran depósito de personas. Esa es una reflexión grande y profunda que este país ha venido tratando de tener desde hace algunos años y que no termina de tener, pero es un tema interesantísimo para conversar también. Muchísimas gracias a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar Rojas. Gracias, doña Fiorella, por estar en el set de Costa Rica Noticias.
Muchísimas gracias a ustedes y a la orden siempre que haga falta. Muy amable. Todo un tema, el tema de nuestros centros penales, la sobrepoblación y sobre todo en estos momentos de pandemia en donde el hacinamiento es quizás el camino a la pesadilla. Le agradecemos por estar ahí, por acompañarnos, por seguir con nosotros, por permitirnos entrar en sus hogares. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.